con el senador Rojo Edwards, el senador del Partido Social Cristiano, quien, como sabemos, había sido invitado por la oposición como observador internacional. Así que ya tenemos la comunicación. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Vivian, y un saludo para todos tus televidentes. Senador, ¿qué reporte, sobre todo pensando en el rol que usted iba a tener? Bueno, vamos a entrar también un poco ahí después a escuchar lo que pasó, pero quisiera preguntarle precisamente, porque ya ha pasado una hora exacta desde el cierre de las mesas, si usted también ya tiene algún informe, alguna comunicación con lo que ocurre hasta ahora en Venezuela. Mira, nosotros vamos a juntarnos, vamos a ir a apoyar al comando más tarde, cuando ya haya algo de información que haya sido levantada por el propio comando de la oposición. Y esto porque las personas que están en las mesas por parte de la oposición van a tener acceso a las actas una vez que las actas las entreguen las máquinas, según entiendo el sistema, y las van a mandar al comando central. Y en ese minuto ya va a haber un conteo paralelo al Consejo Nacional de Educación electoral, digamos, al CERVEL de Venezuela. En ese minuto ya vamos a tener algún tipo de información. Antes no la tenemos, pero creo que lo que yo veo de entusiasmo por la oposición es muy grande y creo que los días de Maduro debiesen estar contados. Ya, eso le quería preguntar porque más allá de que sabemos que pueden circular de lado y lado ciertas encuestas de boca de urna, eso no es hasta ahora algo oficial, pero sí la participación sabíamos que es clave y sobre todo la oposición, su jugada era que mientras más venezolanos fueran parte del proceso, más posibilidades tenían ellos de un triunfo. ¿Cómo lo ha visto hasta ahora? Porque hay algunas denuncias de demora, también hemos escuchado algunos casos de testigos de la oposición que dicen que han tenido dificultad, entonces por eso dado también ahí sus contactos y las personas y los vínculos que tiene con quienes están en este momento en la oposición, si es que hay un reporte de cuál es la evaluación más general que se ha hecho del proceso hasta ya una hora, podríamos decir, del cierre de las mesas. A ver, la cifra que nosotros manejamos hasta las 1 de la tarde, hasta esa hora ya había una participación, según lo que nosotros teníamos, del 42%, lo cual es bastante alto. Ahora, también he visto reportes que la participación en la tarde fue menor que en la mañana. Pero acá lo importante, Vivian, es el entusiasmo que hay, porque este puede ser un momento absolutamente histórico. Y por eso el llamado, especialmente a los observadores que sí permitieron ingresar, básicamente cercanos al régimen del Partido Comunista, es que si gana la oposición y se comete un fraude, ellos no sean parte del encubrimiento de un fraude y que en el fondo se respete la voluntad popular. También nos han llegado encuestas de algunas empresas que las han hecho ahora, hoy día, supuestamente a boca de una, no sé muy bien cuál es el sistema que utilizan por las leyes venezolanas, pero que dicen que habrían 30 puntos de diferencia entre Edmundo González y el dictador Maduro. Por supuesto que no tengo cómo confirmarlas, simplemente son informaciones que se han ido viendo, pero a mí lo que más importante es que ojalá el CNE entregue los resultados lo antes posible, porque a medida que pasa el tiempo, la presión va a ir subiendo, y por el sistema que tiene Venezuela no debiesen demorarse mucho en entregar la información. Acordémonos de que lo que pasó el 2015, cuando ganó la oposición las elecciones parlamentarias, fue el comando de oposición el que entregó sus resultados antes que los entregara el CNE y se declaró victorioso antes de la entrega oficial de datos. Y acá yo creo que podría llegar a ocurrir exactamente lo mismo, que la oposición tenga los datos antes y después, entre la distancia que se demore entre que la oposición entregue sus datos y el CNE entregue los datos, perfectamente se podría generar una presión muy grande. Y esto es clave porque si gana la oposición tiene que haber una transición. Y esa transición va a tener 6 meses para pactarse. Es clave que no se genere tanto problema ahora, especialmente si gana la oposición, para poder hacer la transición mejor posible que los venezolanos puedan obtener. Acordémonos de acá, no solamente un problema del Poder Ejecutivo, ¿qué pasa con el poder que tiene el Legislativo? ¿Qué pasa con la Judicatura? ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Qué pasa con las alcaldías? ¿Qué pasa con las concejalías? ¿Qué pasa con la distribución de poder que hoy día, que está prácticamente tomada por el gobierno de Maduro, que va a tener que ver cómo seguir adelante? Senador, Alicia Contreras por acá lo saluda. Precisamente respecto de eso mismo, si es que acá gana la oposición, claro, tiene la presidencia, pero la Asamblea Nacional, la Fiscalía, siguen estando bajo el
régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo pretende la oposición poder hacer una transición si es que no va a tener todos los organismos importantes también controlados? Eso es una excelente pregunta y quiero remitirme a lo que pasó el año 2015. Lo que pasó el año 2015 fue que a 6 meses de que se había electo una asamblea contraria a Maduro, lo que hizo Maduro fue generar una asamblea constituyente y le quitó todos los poderes a la asamblea. Y hoy día lo que está ocurriendo, al parecer, es que se está tramitando una ley en el Congreso que le quitaría una gran cantidad de poderes, y dicen que quizás se podría publicar en agosto, que es un problema gigantesco, se generaría, que le quitaría una gran cantidad de poderes a un presidente González de la oposición con María Corina Machado. Ese tipo de cosas yo creo que es lo que vamos a ver de aquí a 6 meses, y por eso también es que es tan importante la presión internacional para que haya una transición, pero una transición que implique que el nuevo gobierno, electo con mayoría de los venezolanos, pueda ejercer esa mayoría y que las instituciones que hoy día están tomadas por el régimen de Maduro permitan que esa transición se genere. Y lo mismo geopolíticamente. En el petróleo yo entiendo que existen empresas que son chinas, empresas que son rusas, y también quiero ver cómo van a ser la participación de esos países en una transición pactada, que también tienen que permitir a la oposición, si hoy día gana, que creo que va a ganar por lejos, digamos, se permita una transición que implique efectivamente que el proyecto político de la oposición sea el que se pueda implementar y no que estén rehenes de los poderes fácticos de hoy día, sin que se pueda avanzar en una reforma, en reformas democráticas y pro libertad. Sí, senador, antes de finalizar, obviamente le quiero preguntar un poco por lo ocurrido con su imposibilidad de ingresar a Venezuela, sobre todo porque la respuesta, por ejemplo, de otros parlamentarios de nuestro país, bueno, del Partido Comunista, es que no se habrían hecho la solicitud de los permisos adecuados y que por eso no habrían podido ingresar usted, tampoco el senador Kast. Hay que decir que obviamente esto es algo que también ocurrió con otros observadores de la Unión Europea, etcétera. Pero también de inmediato le agrego lo que dijo hoy día la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo. Dice que lo ocurrido en ningún caso, ninguna explicación hace valer que no se les haya permitido ingresar a 2 representantes. ¿Cómo también ve la respuesta del gobierno y si es que usted tenía o no todas, podríamos decir, las exigencias que hacía el gobierno venezolano para que pudiera ingresar? Lo que dice en la Embajada de Venezuela, o el gobierno venezolano a través de la Embajada, es falso, es engañoso, porque el motivo por el cual nosotros podíamos ir a Venezuela está amparado por un tratado que se firmó en 1991 y que nos permitía a los parlamentarios que tenemos, como nos pide la Cancillería, un pasaporte diplomático ingresar. Nosotros no requeríamos de una invitación del CNE para entrar. Y por lo tanto, al no dejarnos entrar bajo el argumento falaz de que no cumplíamos el perfil para poder ingresar a Venezuela, lo que hace el régimen de Maduro no solamente violentar sus propias normas, sino que violentar un tratado que se había firmado en 1991. De hecho, creo que para efectos de Estado de Derecho, nuestra expulsión es de las más graves que hay por cuanto significó traspasar un tratado internacional. Lo que ha tratado de hacer el Partido Comunista y el régimen de Maduro es confundir y decir que nosotros no estábamos acreditados por el CNE. Ahora, ningún observador de la oposición se pudo acreditar porque lo que hizo en el fondo el régimen de Maduro fue abrir las acreditaciones en fechas que no estaban el comando de oposición, que no tenían conocimiento, y por lo tanto ninguno de los observadores del sector de la oposición se pudo acreditar, y todos los observadores del Partido Comunista y los que están con el régimen de Maduro sí se pudieron acreditar. Por lo tanto, es una trampa que hace el gobierno, el régimen de Maduro, pero independiente de esa trampa para el resto de los observadores, en nuestro caso se violó un tratado internacional. Y por eso a mí no me cabe ninguna duda de que partiendo desde el martes o miércoles de la próxima semana, el gobierno va a tener que ver qué hacer con esto, porque violentar un tratado internacional de manera flagrante como lo hicieron, me parece que es tremendamente grave. Así que yo le digo con eso que teníamos todo el derecho para entrar, nos amparaba un tratado internacional y teníamos los documentos al día. Lo que se hizo con nosotros es contra la ley y contra un tratado internacional. Senador, le queremos agradecer la posibilidad de conversar, el tiempo también, y vamos a estar, y usted también decía, siendo parte un poco de la espera que se hace de los resultados de las elecciones en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.